X a diamante azul. ¿Por qué le he puesto? Porque lo dijo Rocío, porque bueno, Rocío, para los que no conocen, es mi esposa. Y si bien es cierto, yo inicié en el año 2012, tipo agosto, lo que me llamó la atención por construir principalmente fue los $150 que buscaba para poder costearme mi carrera. Eh, yo estudiaba la carrera de administración, de ingeniería de sistemas, estudiaba inglés, francés, italiano. La visión que tenían mis papás de mí definitivamente era una visión que ellos no habían logrado materializar y era que ellos buscaban que yo sea el primer profesional de la familia. Yo vivía en un pueblo al norte de Lima, eh, bien al norte de hecho, y era un pueblo que para poder llegar a la ciudad tenías que atravesar más o menos 2 horas y media. Yo necesitaba en ese momento tener una fuente de ingresos más. Mi padre quiebra, y me veo con esta oportunidad de Fusion en el año 2012 y lo primero que dije fue, bueno, mira, si aquí hay manera de poder ganar ingresos adicionales sin tener que buscar un empleo, creo que encaja perfectamente con lo que busco. Pues porque yo venía estudiando en horarios de 7 de la mañana hasta el mediodía, luego de 2 a 4 y luego a las 5 empezaba la segunda carrera y terminaba a las 9 de la noche estudiar. Brian, ¿te gustaba estudiar muchísimo por lo que te escucho? Bueno, también yo pensaba que me gustaba, pero en realidad lo que hacía era seguir órdenes. Y siento que mi familia tenía una visualización de lo que querían que sea yo, y yo no tenía la misma visualización que ellos tenían de mí, por lo cual eso me tenía frustrado. Para hacerte el corto cuento, a mí me llega a interesar el proyecto durante el primer año y decido hacerlo de manera profesional después de haberme leído un libro llamado Escuela de Negocios de Robert Kiyosaki. ¿Quién iba a pensar que aquella noche que me pasé con Kiyosaki, iba yo a tomar la decisión de asumir la responsabilidad de mi vida, de, de definir, porque llega un punto en el que tú estás dentro del negocio, muchas veces a todos nos llega por primera vez y uno no piensa si es que es la red correcta o no la es, simplemente llega de casualidad porque alguien le dijo. Y muy pocos somos los que le atinamos a una empresa tan seria, tan buena, de casualidad. Entonces, como mi primer año, yo tenía que tomar la decisión si seguía con mi carrera. De hecho, ya había terminado los primeros años y necesitaba saber si es que me enfocaba más en mis carreras y empezaba a hacer maestrías y demás y toda una línea para convalidación de cursos o si me dedicaba a hacer fusión. A ver, permítame un momento, por favor. Hola. Sí, déjalo en recepción, por favor, para el 1603. Gracias. Eran las papas fritas de mi hija, pero está todo bien. Entonces, seguíamos. Lo primero que dije fue, si yo voy a elegir hacer de mi futuro eh, las redes de mercadeo, entonces tengo que asegurarme que sea la correcta. Entonces investigué, pude ir a diferentes mm, personas que tenían experiencia en la industria para poder entrevistarlas, conversar, saber. Y tomé la decisión de hacerme cargo de construir este proyecto. Tuve mucho hate en casa, sí, lo tuve. Mucho hate en mi círculo cercano, lo tuve. Tuve que cerrar ciclos con muchas personas de amistades, también. Tuve que cambiar muchas cosas, también tuve que cambiar muchas cosas. Tuve que pensar distinto, también tuve que pensar distinto. Pero estaba dispuesto a darlo todo porque este libro me había mostrado un camino que si yo lo recorría, el premio era libertad en 4 años, 5 años. Yo tenía 19 y dije, si le dedico 3 años más de la universidad, voy a salir con un empleo que me puede pagar $1.000, $1.500, y eso lo puedo hacer trabajando este proyecto de manera pasiva en 1 o 2 años. Entonces dije, Fusion es la empresa, vamos a construir, quiero ser diamante en esta compañía, y si tengo que aprender
a dar presentaciones las doy, si tengo que aprender a hacer una lista de contactos la doy, la hago, si tengo que aprender a contactar, contacto, si tengo que salir a contarle el plan a, a todas las personas 30 veces al mes, estoy dispuesto a hacerlo, he hecho cosas más difíciles. Entonces, decidí hacerlo y dentro de mis primeros 2 años logro calificar a Jamaica. Eh, Tenía 21 años de edad, ya la empresa me estaba pagando un bono viaje a Jamaica. Año más tarde logro hacer mis primeras 50 afiliaciones en un año. Me volví tan bueno afiliando y construyendo. Y al cuarto año ya teníamos una organización de más de 500 personas en eventos, con estructuras semanales. Ahí tú puedes ver una foto. Había logrado buenos premios. De hecho, ahí salgo como el primer Premier, que en ese momento era un rango similar. Luego ya me estaba ganando el bono auto a los 22 años de edad. Y junto con mi pareja, que en ese momento era mi pareja, Rocío, habíamos iniciado una relación en ese año. Y yo decido traerla conmigo al Mastermind, al GoPro, a diferentes eventos. De hecho, en un Mastermind, recuerdo que estábamos en una mesa y en una de estas tantas noches recuerdo que había un chico que estaba apuntando todo con su lapicero y su cuaderno y cuestionaba, cuestionaba y mientras todos estábamos riéndonos, pasándola bien, éramos, me imagino todos éramos ahí para haber estado en Estados Unidos Elite Leader y me parece que él era team builder o algo así, pero es increíble porque desde ese momento yo pude conocer una persona y después la vida me empieza a mostrar cómo esa persona se empieza a desarrollar. De hecho, no solamente era uno, me parece que también estaba ahí uno de los líderes fuertes e imparables. Y resulta que esas dos personas me parece que eran Iván y Camilo. No sé si están por ahí escribiendo por el chat, pero eran uno de estos masterminds al que fui, uno de esos tantos masterminds. Y que prácticamente yo lo que hacía en ese momento era siempre trabajar mi creencia. Yo entendí que para yo poder tener la actitud y la energía de poder patrocinar personas todos los días, yo tenía que estar pensando 100% en el proyecto. Yo tenía que estar escuchando a personas de la industria que me hablen mucho más y me den más perspectiva y visión. Y eso hice. El destino que yo había trazado de hacerme diamante lo logro. 5 años más tarde me hago diamante, me convierto en uno de los diamantes más jóvenes de la empresa, en el 2019, si más no recuerdo. Y ya nos estábamos yendo un viaje de crucero junto con mi esposa por el segundo crucero de diamantes en las islas griegas. Ya habíamos conocido Roma, Madrid, Milano, nos habíamos ido a vivir 3 semanas allá, el negocio producía viento en popa. Y ya la empresa venía haciendo unos cambios, unos ajustes en el plan de compensación para que las conductas sean las correctas y todas las personas que tomen la decisión de ser parte del proyecto puedan tener un beneficio mucho más rápido. De hecho, hoy en día, cada persona que ingresa, de 10 personas que ingresan, 83, 8, o sea, 8.3 tienen resultados. En el plan anterior, en el que yo estaba, en el que me había hecho diamante, tenía que tener para ser diamante alrededor de más de 600 personas. Y hoy en día tú puedes ser diamante con 60 pruebas de 1000 puntos. La cosa ha cambiado, las conductas también. Pero cuando llega ese cambio, y la razón por la que les llamo, porque lo dijo Rocío, eh, es porque ella, en ese proceso de cambios, veía cómo yo estaba tomando y asumiendo la responsabilidad de todo lo que sucedía en el norte de mi país. De hecho, en Lima hay dos eventos. Uno se hace, bueno, ahora ya hay un poco más, pero en ese momento habían dos eventos, uno que se realizaba en Miraflores, liderado por Luca, y uno que se realizaba en Lima Norte, liderado por nuestra estructura. Entonces, nosotros habíamos hecho eventos de más de 500, 600, 1000 personas por semana. Eso era una cosa gigante, todos soñábamos y lo primero que nos parábamos a decir en medio de la tarima era, nosotros no vendemos, vaya error. Ese error me costó eh, 2 años de para mental, porque me lo creí. Me creí que los empresarios no vendíamos. Me creí la idea de que un empresario en redes de mercadeo solamente vende visión y ya.
un poco incoherente, ¿no? Un empresario de redes de mercadeo tendría que dominar bien todas las conductas, pero yo había decidido elegir a Hurtadillas, solo patrocinar. Y en eso me centré y cuando pasa el cambio del plan y empiezan a salir los pros, yo sé que hoy estamos entre socios, ese cambio hizo que mucha gente a la que yo le había dicho no vendas hasta respetar, hay que construir visión, hay que seguir armando estructuras. De hecho, en ese momento teníamos 8 eventos en todo el Perú, de nuestra estructura para abajo en diferentes ciudades. Y dijimos, bueno, ahora toca vender. Lo primero que dije yo, y eso fue un error grande como líder, que de hecho reconozco y creo que es uno de los premios más grandes, no cambiaría lo que me ha pasado por nada del mundo, pero sí hay algo que entendí en ese momento y es que yo no me rediseñé. Y los líderes, de por sí, todos los líderes por naturaleza, nos rediseñamos constantemente en lo que haya que rediseñarse. Yo no tomé una actitud de líder, tomé una actitud de seguidor. Y mientras las papas quemaban, cuando las cosas iban no viento en popa, resulta que nace mi primera hija. Este era el año 2020. Yo tengo un hijo hombre de 12 y tengo ahora, en ese año, del 2020, nace mi primera hija mujer, Lea Victoria. Es en ese año 2020 donde yo reacciono porque desde el 2019, 2020, yo no, perdón, 2022 nace mi hija Lea. Del 2019 al 2021 no entendía, del 2021 al 2022 tampoco entendía. Y cuando digo no entendía era que yo no quería tomar la actitud de asumir la responsabilidad de mi negocio. Y si había que hacer pro uno, pues yo no lo hacía. Yo seguía creyendo de que la empresa estaba errada, que estaba equivocada, que en algún momento se iba a rediseñar y que todo iba a cambiar. Mientras pasaba y me acostaba noche tras noche con Maxwell, decía, algún día Álvaro se va a dar cuenta de que este plan no funciona y lo va a cambiar. Y soñaba y miraba mis fotos y miraba muchas cosas que sucedían. Y el problema era 100% mío, hasta que un día recuerdo que encuentro a César Talledo en un aeropuerto. Aldo Castañeda me invita a una de sus estructuras en el norte de Chiclayo. Y recuerdo que también estaba Margarita Patiño. Y en el aeropuerto me encuentro a César Talledo y le digo, oye César, la verdad es que ando un poco medio movido porque mi negocio cada año en vez de subir está bajando. Yo cerré Diamante, pero actualmente estoy cerrando Premier Leader, entre Elite Premier Leader, y veo que tan solo en mi organización tengo 5 Pro 1 y yo no soy Pro 1. Y lo primero que me dice César es, Brian, yo te entiendo, pero quiero que sepas en primer lugar que la empresa no va a cambiar nada. No la va a cambiar no porque, o sea, no va a ser el cambio porque a ti no te guste, sino en realidad que el cambio que ha hecho la empresa es un bien para todos. Es porque hay algunas regulaciones que se están dando en Estados Unidos, que es importante que la empresa las asuma. Sé que no es algo que tenga que hacer, pero Álvaro, tú sabes cómo es, ha hecho los cambios que tiene que hacer. Y es que antes los negocios y redes de mercadeo se sustentaban netamente en afiliaciones, y al sustentarse netamente en afiliaciones, obviamente el negocio, el dinero entraba simplemente de meter gente nueva y no de clientes reales, principales que amen el producto. Aquí obviamente tenemos mucha gente que ama el producto y si tú te fueses de Fusion y has probado el Vita, sabes que lo volverías a tomar, o si te gusta el termo, lo volverías a tomar. Y hay muchos productos de Fusion que si tú no estarías haciendo Fusion, los consumiría. Hoy en día tenemos clientes reales y la gente le encanta Fusion. Álvaro ha hecho los cambios y César me muestra a través de un Excel en esa computadora cómo es que su negocio en el último año se había comportado. Me mostró números de cómo se comportó su red sin él hacer pro. Me mostró 6 meses de un equipo nuevo que él armó, este, haciéndose el pro uno intermitente, es decir, decía que era pro y no lo era, y un tercer Excel donde me muestra 3 meses más de cómo cambió su negocio cuando él empezó a ser coherente y empezaba a hacerse pro uno y había levantado un equipo de casi 60.000 puntos, 68.000 puntos
en 3 meses solamente con la cultura Pro uno. Y eso era algo descabellado, algo loco que no sucedería así nomás en el antiguo plan. Siento que eso era lo que yo necesitaba. Mientras tanto, en mi hogar sucedía que mis decisiones me habían llevado ya al líder X. Y esta es la semana 12 del 2020 donde ya empiezo a caer al líder X. Este ha sido el golpe más bajo que tuve. Y eso fue cuando empezó pandemia. Nace mi primera hija. Y esta es la comisión que yo me generé en ese momento. A pesar de que fue una semana, eran $50 que antes yo no tenía, pero que en ese momento eran necesarios para poder sostener a mi hogar. Y era increíble cómo mi negocio de estar en diamante había logrado o había llegado a este punto. Netamente porque yo no quería meter mano, porque yo no quería hacerme responsable, porque yo le transmitía a mi equipo. Y en ese momento mi equipo comenzó a llamarme en ese proceso y me llamaban y me decían, Brian, me encanta todo lo del proyecto de Fusion, lo de la libertad, pero la verdad es que yo no puedo seguir construyendo este proyecto ya que mi familia no puede vivir de un ingreso así y necesito buscar otras oportunidades. Y así tuve muchas reuniones, mi esposa se dio cuenta de ese proceso y mi esposa ya resulta que había cerrado las cafeterías para venirse a construir el negocio conmigo. Y me ve desmotivado y me dice, oye, Brian, ¿qué pasa? ¿Por qué no tienes la misma energía de antes? Ya no te veo haciendo lo que más te apasiona, que es liderar, mostrarte, salir, hablar, construir. ¿Por qué solamente paras en casa medio triste? Y a veces por las noches lloras y yo sentía que ya no me había visto en esa faceta. Y dije, oye, esto no puede pasar. Ya la conversación con César me hizo dar cuenta que definitivamente el proceso por el que tenía que pasar era ese y no podía obviarlo. Y entendí que es importante que si tú el día de hoy te encuentras empezando a construir tu negocio, ten la certeza de que lo que tú pienses que te va a pasar, te va a pasar. Yo en ese momento lo que pensé que me iba a pasar era que mi equipo se iba a caer y no me equivoqué, mi equipo se cayó. Y en esa conversación que tengo con Rocío, lo primero que me dice ella es, si tú ya lo has hecho una vez y te has hecho diamante, lo puedes hacer las veces que quieras. Yo dentro de mis conversaciones internas tenía y dije, me he demorado 5 años para llegar hasta acá. Ahora voy a hacer para poder volver a construir. Qué difícil. Voy a tener que meterme nuevamente en el proceso de hacer las cosas. Y obviamente le dije, ok, bueno, ¿y tú cómo vas con tu Pro uno? Y me dice, yo ya me hice Pro uno. Mi esposa ya era Pro uno y yo seguía pensando en si hacerme Pro uno o no. Sé que la cultura de esta gran organización Imparables es de muchos pros, reproducen pros por doquier, creo que son una de las organizaciones con mayor cantidad de pros. Yo admiro a sus líderes principales, sé que algún día me va a pasar lo mismo, pero en ese momento mi esposa era pro uno, yo no lo era. Entonces, lo primero que diseñamos en un papel fue, hay que tomar nota de todo este tiempo que has traído líderes a Lima Norte, has conversado con Edison, con Ericamio, has conversado con diferentes líderes a nivel internacional, algo te ha debido quedar. Entonces, tomemos nota de qué funcionó, a todos ellos les ha funcionado, y empecemos a aplicarlo y construyamos juntos, porque finalmente yo ya cerré mi cafetería y yo estoy contigo en esto, en esta locura de hacernos diamantes y hacernos libres. Y aquí reconozco a mi esposa, porque si a lo mejor mi esposa me hubiera dicho, Brian, ¿sabes qué? Bueno, está lindo tu negocio este, pero ya no da. Así que bueno, toca salir a buscar trabajo. Uy, me dijo, creo que ese escenario lo pensé y lo cancelé y dije, no me va a pasar eso. Y dije, ok, ¿qué sé hacer? Ok, sé hablar en público, sé transmitir, sé comunicar, sé vender visión. Me apasiona vender el negocio. Entonces, bueno, voy a usar mis fortalezas, que es vender el negocio y lo voy a dar con todo. Pero lo voy a hacer de manera duplicada, apalancada. Entonces, hicimos un Zoom con todo el equipo en ese momento y en ese momento tan solo teníamos, de todo el equipo, teníamos 5 personas que levantaron la mano. 5 personas que levantaron la mano y dijeron, bueno, nosotros estamos claros
en que toca construir. Les abrí mi oficina virtual y les dije, miren, yo en este momento soy este rango, líder X, pero mi visión no es de líder X, mi impacto ha sido de diamante, así que si yo lo he hecho una vez, lo puedo volver a reconstruir y sé que muchos de los que están aquí también han logrado rangos importantes y no lo son. Lo que vamos a hacer de aquí en adelante es que vamos a empezar a fomentar una cultura de desarrollo. Vamos a empezar a crear equipos de lectura, de formación, y definitivamente eso empezamos a hacer. Empezamos junto con mi esposa a tener equipos de desarrollo de Zoom cada una hora en las que desarrollábamos libros, transmitíamos visión y les enseñábamos lo que sabíamos en las habilidades básicas a la organización. Yo me levantaba a las 5 de la mañana para hacer Zooms con algunos que trabajaban. Me levantaba de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8 y así no paraba solamente para almorzar y terminaba Zooms a la medianoche con diferentes personas con las que estábamos. Y trabajábamos y las cosas comenzaron a darse. Porque en el camino encontramos una líder en Venezuela llamada Ronna, que es una líder directa de mi organización, perdón, de la organización de mi esposa, y es mi esposa, de hecho, de todos los equipos que tengo, eh, mi esposa ha sido como que el último equipo que formé en profundidad y que la hemos llevado a diamante con las estrategias que habíamos aprendido en todo el proceso del cambio. De hecho, ella es Ronna y aquí estamos en pleno Zoom y estos Zooms y este acercamiento, porque digamos que este Zoom nos permite poder estar conectados a pesar de la distancia, nos permitió armar equipos internacionales y hablo hoy solo del equipo de Venezuela que tenemos porque hay una líder allá llamada Sairimar Quevedo, que es ella, ¿Cómo estás, que gracias a los Zooms amiga? ella decidió venirse a la Alumbra Bien. del año 2022 aquí en Perú, que dicho sea de paso fui con alrededor de 10 personas a esa Alumbra. Y en ese momento yo me acordé de todo el proceso que yo había aprendido, que tenía que darle, le presenté personas, le enseñé cómo dar un plan, mi esposa le enseñó cómo hacer el proceso de escala, le transmitimos visión, inyectamos energía, y esa mujer se fue disparada, y está mi esposa, mira, Francis tiene que quiero que decir, veas un poco bueno cómo mi amigos, esposa le entrenaba familia, están aquí, yo los en he el invitado departamento, para esto. Mi amiga eh, Sailimar, quien y tiene creo que más eso tiempo ha en sido este la negocio, nos diferencia va a explicar esta vez con en más este detalles último de lo tiempo. que yo ya les he venido hablando. Porque antes ¿Ok? firmaba y Entonces si, vamos a y si estar en crecías muchas y conversaciones venías de a negocio los firmar, próximos 20 o 30 bien, y si no, minutos. bueno, igual le busco Les otro. pido que por favor guarden sus De hecho, celulares, hoy en día en silencio, pasamos más prestemos atención, tiempo en formar concentrados, a ¿ok? las personas, en Los factores dedicarles principales tiempo son más eh, importantes. y creer en ellos. Y esta chica, mira cómo es que empezó a construir una organización, empezó a crear la cultura de nivel uno, de Pro uno, empezaron a hacer conquistas. Hoy en día esta organización La tiene que puede, un puede. Premier Leader, ya han votado sus primeros La ayudamos. 25.000 puntos de producción. Y creo que ha sido esto, ha sido la formación de equipos en profundidad, el poder trabajar con energía correcta, de creer en ellos. Este ha sido uno de sus últimos eventos allá en Portuguesa, en Acarigua, y siento que todo esto se lo debo gracias a Dios, que me permitió poder, que obviamente me ayudó en todo este proceso, gracias a las oraciones de mi esposa. Y también a esos dos seres humanos, César y Diego, quienes realmente se conectaron conmigo y me dijeron, ya listo, brother, ok, para las que sean. Que me dieron libros, que me dieron audios, a Ronald, que me inspiró siempre con su energía, a Luca, que siempre lo vi como un padre. Y mi aprendizaje de esta noche, el que te quiero regalar, es que los líderes finalmente, según una entrevista que hace Maxwell a todos los coaches de la NFL, dieron con este número que de hecho me impactó muchísimo, y es que después de haber entrevistado a tantos coaches que habían sido campeones en la NFL, lograron entender que el 10% de la gente que eran coaches exitosos, tuvieron la habilidad de ser líderes de manera natural.
desarrollaron ese don natural de ser líderes. Un 5% se hizo líder a costa de una crisis. Y mira esto, el 85%, por eso es que me encanta esta academia de Imparables, que forma líderes, es que se hace líder por influencia de otro líder. Un 85%, es un 8.5, ¿no? Y es lo que me encanta de este negocio, que estamos rodeados de puros líderes. Mira, mi negocio a un año, del 2020, me tomó 4 años volver a reconstruirlo, lo llevé a diamante y desde que me he hecho diamante, no, ese negocio no ha bajado. No ha bajado, no ha bajado. Hasta desde que nos hemos hecho blue, la cosa ha sido linda y ahorita no bajamos de blue, seguimos blues. Ya tenemos un blue de más o menos, ya nos falta un elite leader y hacemos el doble blue. De hecho, hoy día, esta semana cierra una nueva elite, que ya sería la tercera, me faltaría una cuarta que está en Premier, que es que subimos elite nuevamente y nos hacemos doble blue. Pero hoy la realidad es que pasamos el negocio de mi esposa a tener más de 100 Pro unos, hoy en el equipo tenemos más de 150 Pro unos, casi 200 Pro unos, este periodo. Y el negocio ha cambiado. Hoy en día mi esposa y yo estamos percibiendo ingresos de $20,000 por mes. Y te acuerdas que te dije en esa reunión que habían 5 personas que levantaron la mano. Ok, de las 5, una era mi esposa, otra era mi amiga Lili. Y otros son 3 líderes que también ya se vienen en este proceso, que están en Premier, que ahorita pasan Elite. Pero las cosas cambiaron cuando empezamos a formar a las personas. Nosotros obviamente nos hemos casado, pero yo esta noche lo que te quería regalar era que si yo estoy hoy como Blue Diamond, acabamos de venir de un crucero por el norte de Europa, y hemos logrado construir ingresos muy interesantes, un estilo de vida muy distinta a la que vivíamos antes de todo el proceso y después de la reconstrucción hubo una caída que nos hizo darnos cuenta que finalmente es importante valorar eso. Eh, es porque hubo una mujer que no dejó de creer en mí. Es porque a lo mejor yo pude haberme rendido en ese momento y haber dicho, ya di tantos planes, ya patrociné 50 personas en un año, eh, hemos logrado hacer rangos a tan corta edad, hemos tenido ya todos los premios, he viajado todo el país a contar mi historia, lo he dado todo en Alumbra, o sea, ya de por sí he vivido lo que siento que debí vivir en Fusion, a lo mejor eso ya no es para mí, bueno, voy a buscar un empleo, pero me aterraba después de haber leído Robert Kiyosaki salir a buscar un empleo o buscar un emprendimiento, y porque yo me había dado cuenta que con las redes de mercadeo sí se pueden vivir y se puede vivir muy bien. Yo te demostré que lo que me caí me llevó a Liger X y que el aplicar con un solo equipo o con dos, de la mano los hemos llevado a diamantes. Mi mentalidad hoy en día es que si hemos hecho diamantes con nuestra estrategia de formar a las personas, hemos hecho 2 diamantes, puedo hacer 100 diamantes, puedo hacer 200 diamantes. Así que si tú estás nuevo hoy en día, tú ya sabes cuál es el camino. El camino es que te hagas Pro 1, que te hagas Team Builder Pro 2, que te hagas Líder X Pro 3, que te hagas diamante enseñándole a más líderes X a hacer lo mismo. Si tú ya eres líder X, puedes hacer miles de líderes X. Si tú ya te has hecho diamante, puedes tener más diamantes. Ahora, quiero que sepas algo. Los hábitos que tú el día de hoy tienes crean tu realidad. Si tú el día de hoy te levantas y lo primero que haces al levantarte es hacer cosas no productivas, obviamente vas a tener un resultado que no te va a gustar. Si tú en la tarde, en vez de tener una agenda productiva, estás teniendo una tarde sin tanta acción, entonces obviamente vas a tener resultados que no te van a gustar. Mi agenda, mi agenda hoy en día, claro, no es la misma que antes, o sea, que la de antes, pero cuando empecé esta reconstrucción yo no tenía ni una sola hora para respirar, yo lo daba todo, hasta el día de hoy lo doy todo. Hoy en día mi visión ha cambiado, tengo nuevos desafíos, estoy ahorita preparándome para un medio Ironman que se va a dar aquí en Paracas. Entreno en el mismo equipo que Luca y Gianmarco Mosto, y me levanto muchos días a las 5 de la mañana, me voy al mar, nado 2 kilómetros, estoy manejando la bicicleta los días martes, muchas veces paso 3, 4 horas sentados en esa bicicleta, luego me voy a correr,
estoy haciendo una vida completamente distinta porque no quiero quedarme en un solo lugar, quiero buscar nuevos niveles llevar mi mente a nuevos niveles. Y quiero seguir gente cuyos resultados me inspiran. Y en este caso, el resultado que más me inspira es el de Luca. Y por eso me quiero hacer un triatleta. Lo que te quiero decir es que busques una imagen de referencia y que te apegues a él. Yo buscaba a la gente y les decía, te invito a un almuerzo, te invito a una cena, enséñame a presentar el negocio. He entrevistado como a 10 personas que me enseñan a presentar el negocio físicamente y hoy en día me considero uno de los mejores presentando el negocio. En mi equipo tengo muchos líderes que presentan el negocio muy bien. Ahora, amigos, ¿qué estarías dispuesto tú a hacer si sabes que en los próximos 2 a 3 años, o el próximo año, porque hoy en día tengo un elite leader que se hizo un año en la organización, que ya ahorita nomás va a ganar bono auto, ya calificó el bono viaje, en un año pasó a elite leader. Mm, si él ha hecho elite leader en un año, ¿cuántas personas más van a venir a hacerse igual, a romper récords, ¿no? Pero ok, ¿a qué voy con esto de aquí? Que si tú hoy en día te pones una meta, yo te invito a que, yo creo que 50 personas en un año, que tú te patrocines 50 personas en un año, creo que sería un buen número donde empezaría a hacer las cosas. ¿Qué tal te pongo estas 50 patrocinios y 100 clientes? Y 100 clientes. Ten el tiempo que tú quieras. Yo te digo, un año estaría bien, pero si tú eres más rápido, puedes hacerlo de repente en 6 meses o puedes hacerlo en 3. Pero sal intencionalmente a agarrar tu lista, aprende a presentar el negocio y métete a la cancha. Da presentaciones como si estuvieras respirando. No pienses en un número específico. Disfrútate hacer esto, ríete, gózalo. Y te aseguro que tú podrías ser la próxima historia en poder contar cómo es que conquistó su diamante o crear un nuevo estilo de vida. Hoy en día hemos calificado a Tailandia, ya estamos corriendo por el segundo cupo. Y yo creo que hoy estoy aquí gracias a que hubo una mujer que amo que lo dijo. Muchas gracias. Wow, Brian, qué tremenda historia, de verdad. Una historia para iniciar esta semana, para dar esa milla extra para el cierre de esta primera semana. Realmente nos confirmas que todo está en una decisión. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por aportar valor a este equipazo, chicos. Vamos a darle las gracias a Brian y aplausos para ti. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo prontico.